Esa precisión es la que asombra porque los que estamos acostumbrados a estos estudios de la transmisión de la Biblia, por ejemplo, los cambios que hay en las fuentes, en las familias textuales, las diferencias entre una y otra, o sea, es impresionante poner como en una balanza estos textos que son fieles a esta tradición y que se aprendieron de memoria versus los otros que los escribas iban modificando, iban agregando, corrigiendo. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y acá estamos nuevamente con el licenciado Carlos Aramayo y en esta ocasión un tema bastante interesante, el periodo védico temprano. El profesor nos va a explicar a qué se debe este tema, si es dedicado a alguien, lo pidió algún suscriptor. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias en esta nueva oportunidad de una nueva entrega de esta serie, digamos, de la India y su cultura, ¿no? Y sus religiones. Sí, Es sí. así. El periodo védico temprano, profesor, ¿a qué se debe esta cápsula? ¿Va dedicada a alguien? Claro, es dedicada a dos personas que pidieron o solicitaron esta presentación, ¿no? Una de ellas se llama Jojo y la otra es Abril, ¿no? Que siempre están pendientes de nuestras transmisiones, ¿no? Me encanta, a mí me encanta saber que ya hay un grupo de seguidores que está atento a las cápsulas del licenciado Aramayo, está atento sugiriendo temas, o sea, hay una interacción constante que me fascina. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Hay gente que le gusta digamos, las creencias o doctrinas orientales y sobre todo de la India, ¿no? Eh, de la época de la cual vamos a hablar ahora, ¿no? Claro. Profesor, Sí. ¿subo las diapositivas? Claro, empezamos. La hipótesis más difundida es que en la época cuando terminó la civilización del Valle del Indo, su etapa urbana, desapareció, digamos, completamente esta civilización y llegó un movimiento desde el noroeste que actualmente se llama la migración aria a la India, de pueblos indoarios, sobre todo de esta cultura, ¿no? Y la gente se asentó en esa zona que está de color rojo, que es el Punjab. Eh, en este mapa se muestra el Punjab indio. Ligeramente hacia el oeste, hacia el noroeste, está el Punjab del actual Pakistán. A esa zona habrían llegado aproximadamente, según esta hipótesis, que en inglés se llama AMT, o sea, la hipótesis o la teoría de la migración aria a la India, en el 1500 antes de nuestra era. Sin embargo, es posible que 500 años antes ya habrían empezado a llegar a esa zona. Como veríamos en la siguiente imagen, es la clasificación de los haplogrupos, de los cuales vamos a volver a hablar. El haplogrupo R1AL657 tiene su ancestro común más reciente en el año 1950, antes de nuestra era, así como muestra la imagen, ¿no? Y el origen que dice ahí es desconocido. O sea, es posible que sea de Asia Central o de la cultura, digamos, de Sintashta, de la cual hablamos en una oportunidad anterior. Los subclados, sin embargo, ya de este haplogrupo que están debajo, ya pueden considerarse que se iniciaron o se produjeron en India. Especialmente uno de los más importantes, el R1A-Y9, de aproximadamente 1800 antes de nuestra era, ¿no? Este esquema es realizado por el sitio Family Tree DNA y esta captura la tomé el 3 de marzo de este año, ¿no? Es un dato bastante reciente. ¿Cómo era el periodo védico temprano? En realidad el periodo védico se divide
en etapas, ¿no? Y las dos primeras son el periodo védico temprano, entre 1500 y 1200 antes de nuestra era. La vida de la gente en esa zona del Punjab era sobre todo pastoril, ¿no? Y la sociedad era patrilineal, o sea, eh, los nombres de los gotras o de las familias eran siempre masculinos, ¿no? Y era una sociedad de la edad de bronce tardía y se centraba sobre todo en el noroeste, ¿no? Como se veía en el mapa. Uno de los grandes investigadores, que es el alemán Michael Witzel, clasifica las dos primeras etapas de la época védica según los textos, ¿no? Que se compusieron. El texto rigvédico y la otra etapa le llama textos en lenguaje de mantras. El texto rigvédico es un texto que se transmitió oralmente de maestro a discípulo, generación tras generación. Contiene 1028 himnos en un lenguaje bastante arcaico, el lenguaje védico arcaico. Correspondería a la época cuando ya terminó, como dije anteriormente, la civilización del Indo y estaba comenzando el tardío arapense, y habían culturas en las cercanías o en esa zona, como la cultura de las tumbas de Gandhara, más al noroeste, y la cultura de la cerámica coloreada de ocre, de la cual también hablamos en una entrega sobre los indoeuropeos. Veríamos el mapa siguiente. Este mapa muestra en color verde eh, el periodo védico temprano, ¿no? Que como dijimos es entre el 1500 y aproximadamente el 1200 antes de nuestra era. En la zona que está demarcada ahí, o sea, entre India y Pakistán. Luego de este periodo en el que se compuso el Rig Veda, la población indoaria se movió hacia la zona del Ganges, que está en un color entre amarillo y verde claro, digamos, ¿no? Más hacia la derecha, o sea, hacia el sudeste, que actualmente es el norte de la India, ¿no? En esta segunda etapa, Michael Witzer clasifica los textos en lenguaje de mantras y serían principalmente los otros tres Vedas más importantes, ¿no? Porque los Vedas se considera que son cuatro. Estos otros tres Vedas fueron compuestos en esta zona del norte y tienen los siguientes nombres: Samaveda, Yajurveda y Atharvaveda. El Samaveda contiene 75 mantras que no están en el Rigveda, ¿no? Y los mantras del Yajurveda también son bastante importantes en esa época. Eh, los cambios de la época védica temprana en el lenguaje hacia la védica tardía son sobre todo en las palabras del sánscrito que hablan sobre el todo, ¿no? Vishva estaba en la época védica temprana y en esta segunda etapa los textos la transforman en sarva. También se empieza a utilizar la palabra kuru en lugar del rigvédico krino. Esta ya es la época de la edad de hierro temprana en India y corresponde a las culturas de la cerámica negra y roja y de la cerámica gris pintada. Y, digamos, históricamente corresponde al reino de los Kuru. Veríamos en la siguiente imagen un acercamiento más preciso a donde se codificó, o sea, se empezó a clasificar de forma más sistemática los textos védicos. En esta zona, en el reino Kuru y Panchala,
y como se ve ahí, que se habría iniciado el periodo tardío entre el 1100, que habría durado entre el 1100 y el 600 antes de nuestra era, ¿no? La codificación de los textos fue hecha por la dinastía de los Kuru. El centro de la cultura ya eh, se concentró, ¿no? En esta zona. ¿Cómo se clasificaron los textos del Rig Veda? Se clasifican en mandalas, o sea, cada mandala es un libro. En total, el Rig Veda tiene 10 libros, pero el primer libro y el último son los que se llaman libros individuales y fueron agregados casi al comienzo del Védico tardío. Pero los más antiguos son los que van del 2 al 8 que se muestran aquí. Cada uno de estos textos representa una familia. Por ejemplo, el Mandala 2 o libro 2 representa la familia de los Gritsamada. El libro 3 a los Vishvamitra, el 4 a Vamadeva, el quinto a Atri, el sexto a Bharadvaja, así sucesivamente hasta el 8, que es de la familia de los Kamba y de los Angirasa. Y a la derecha en la columna se muestra cómo va moviéndose desde el Punjab hacia la zona del Yamuna. Por ejemplo, el libro 7 se muestra en el río Yamuna y el 6 también en el Ganges, o sea, en el norte de la India, ¿no? Interesante también es el Mandala 3, que se compuso en la región del Sarasvati, del río Sarasvati. El río Sarasvati corría paralelo al río Indo, y a partir de la época védica es importantísimo en la religión y en la cultura védica y del hinduismo clásico y posterior hasta nuestros días. El Sarasvati es un río muy sagrado para ellos, igual que el Ganges y luego el río Yamuna. Los textos védicos están dedicados a varias deidades. Era una época de enoteísmo, o sea, existía una deidad principal, pero varios dioses. La deidad principal de esta época era el dios Indra, que competía o combatía contra la serpiente Britra. Luego los himnos siempre invocan al dios del fuego, a Agni. Eh, y también en esta época se consumía en rituales sagrados la planta sagrada que se llamaba soma, que luego se perdió, no se sabe a qué especie en particular correspondía. Los dioses más importantes, aparte del dios Indra, eh, eran Mitra y Varuna. Eran dioses de los contratos, de la verdad. Por ejemplo, en esa época a la verdad se le llamaba Rita, que tenía que ser manifestada a través de la palabra, de los contratos, etc. También existía la diosa Ushas, era la diosa del amanecer. Entre otros dioses estaba Savitri, incluso Vishnu, Rudra, Pushan, Brihaspati y otros, ¿no? Vishnu y Rudra van a ser bastante importantes en una época muy posterior, cuando ya aparece el hinduismo clásico, pero en esta época eran deidades, digamos, en cierta manera subordinadas o periféricas. Rudra se considera una deidad un tanto periférica a la época védica, ¿no? Un poco, no, aunque de todas maneras subordinadas al dios principal que era Indra. También se adoraba, digamos, a la tierra, que le llamaban Prithvi, al dios del sol, que se llamaba Surya, y al viento Vayu. Las aguas se llamaban Apas. Estos himnos que se compusieron en sánscrito eran aprendidos por poetas, o sea, eran composiciones poéticas en honor a estos dioses, ¿no? Pasaríamos a la siguiente imagen.
que ya es la época en la que se pusieron por escrito. En una entrega anterior les manifesté que la mayor parte de las escrituras pudieron haber comenzado alrededor del siglo I antes de nuestra era, pero existe una autora que se llama Barbara West, que publica que en una enciclopedia mm, que ya pudieron haber sido puestos por escrito en el siglo III antes de nuestra era, ¿no? Y ahí se ve cómo estas láminas eran hojas, o sea, varias hojas con escritura se unían con una cuerda a través de dos orificios para mantener, digamos, el libro sagrado unido, ¿no? El material era, eran hojas de palma, sobre todo en el norte de la India, pero en la zona del actual Pakistán se componían en hojas de corteza de abedul, sobre todo, ¿no? Y en la próxima imagen vemos también eh, una foto en la que se muestra cómo están unidas, ¿no? Por esa cuerda, ¿no? La última imagen de la presentación, aparte de la biografía, es un manuscrito del siglo XIX, del Rig Veda, en el que ya se utilizaba el papel. O sea, luego de utilizar hojas de palma, adquirieron la costumbre bastante occidental, digamos, de colocar estos escritos sagrados en papel, ¿no? Este particular verso es el Rig Veda 1.1.1a, o sea, es el comienzo, es el libro 1 del Rig Veda. Y comienza con una invocación al dios del fuego, a Agni. La primera línea en parte dice Agnim Ile Purahitam Yagnasia Devan Rityam. Y también ahí se ven con una especie de subrayado en rojo. Ese es el acento que le llaman tonal para, digamos, la entonación en verso de, de este texto, ¿no? Bueno, hasta ahí veríamos que se fue transformando desde una forma oral hasta la escrita, ¿no? Y pasaríamos a la bibliografía. La bibliografía, sobre todo, es importante el libro The Gaping Flood de 1998, que titula El hinduismo y está en español, producido por la Cambridge University Press en Madrid. Y el otro texto que habría que consultar está en inglés, ¿no? Es la enciclopedia de los pueblos de Asia y Oceanía. Profesor, qué interesante darnos cuenta que los pueblos antiguos todos se rigen por tradiciones orales antes de iniciar la escritura. O sea, es un comportamiento propio del ser humano. Sí, y en la India, tanto en la época védica cuanto en el comienzo del budismo, en ambas etapas que digamos, se diferenciarían por 600 años, se emplea inicialmente la forma oral, ¿no? Y con una precisión, sobre todo el Rig Veda se transmitió aprendiendo palabra por palabra, verso por verso. Y Michael Witzel, el autor que cité, dice algo bastante fuerte, ¿no? Al respecto. Dice que se transmitió con tanta precisión como si fuera una grabación, dice. O sea, no tenía muchas variantes, ¿no? O sea, especialmente desde su codificación en la época de los Kuru, ¿no? Y claro, esto es bastante diferente, ¿no? A lo que en la academia occidental, digamos, nos ha acostumbrado, ¿no? A Claro, pensar que el texto escrito es más confiable y más fiel
que una tradición oral, pero hay hipótesis que dicen que puede ser al revés, ¿no? Que una tradición oral quizá pueda mantenerse más fiel. Claro, no contando historias, sino aprendiendo textos verso por verso, palabra por palabra, así con una precisión muy grande, ¿no? Ajá. Esa precisión es la que asombra porque los que estamos acostumbrados a estos estudios de la transmisión de la Biblia, por ejemplo, los cambios que hay en las fuentes, en las familias textuales, las diferencias entre una y otra, o sea, es impresionante poner como en una balanza estos textos que son fieles a esta tradición y que se aprendieron de memoria versus los otros que los escribas iban modificando, iban agregando, corrigiendo. Claro, es así. Y también una vez que en la India ya se adoptó la escritura, existían las dos, ¿no ve? O sea, como para la tradición oral al mismo tiempo que la tradición escrita, ¿no? Y ahí se podría quizá comparar, ¿no? Y ir evolucionando o transmitiéndose, ¿no? Más que evolucionando, transmitiéndose en Claro, esa ambos, en transmisión ambos, fiel. en ambos, Claro, pero es una en ambas transmisión formas, ¿no? fiel. Claro, sí. Bueno, Claro, en la Biblia lo que tú dices, el Nuevo Testamento tiene muchas variaciones, ¿no? Quizá el Antiguo tiene menos diferencias, ¿no? En su manifestación escrita, ¿no? Quizá, ¿no? claro, pero ahí lo que tenemos del texto masorético, estas vocales, los signos de puntuación, cambian el sentido de muchas palabras. Entonces, igual está esa intervención a un texto muchos siglos después de que ese texto Claro. de tradición oral pasa a escrita, o sea, la historia es larga. Sí, así es. Sí, En la historia del texto masorético es bastante, bueno, tardía también, ¿no? Después de comienzos de nuestra era, quizá, ¿no? Le agregaron vocales y demás, pero que no pueden corresponder exactamente a la época, digamos, del segundo templo, incluso del primer templo, ¿no? claro, Es exacto. diferente. Muchas gracias, profesor, y gracias a los amigos que son fieles a las cápsulas del licenciado. Me encanta que sean fieles a sus cápsulas y que se animen a querer aprender a través de este canal con el licenciado Carlos Aramayo, porque sabemos que no hay muchos canales en español al menos, que aborden estos temas de manera tan fiel, tan académica, como lo hace el licenciado Carlos Aramayo. Hace unos días atrás, cuando yo le he ido mandando videos que veo en YouTube de canales en español que buscan como este lado más sensacionalista de Buda y de otros temas, por un tema de no ser fiel a la difusión académica, sino más bien conseguir público, visualizaciones, la atención. No es lo que queremos es que la gente se informe correctamente, entonces aquí en serio que estamos todos aprendiendo del profe. Muy bien, gracias, Carla, por el comentario y esperemos que siga la audiencia así bastante interesada en estos temas. Sí, así será. Muchas gracias a todos. Recuerden comentar, dar like, compartir y si les interesa que el profesor aborde algún tema específico, puntual para alguno de ustedes, dejarlo en los comentarios porque algo que tiene el licenciado Aramayo y que a mí me encanta es que siempre está pendiente de los videos y siempre está pendiente de saludar, responder a todos los comentarios que le dejan en su video. Eso a mí me encanta porque yo no puedo aportar mucho ahí, no es mi fuerte, no es mi línea de estudio, no es mi enfoque. Entonces, el profesor ahí siempre está muy al pendiente de los comentarios que llegan a su video. Eso se agradece. Sí, así constantemente voy a ir respondiendo a las preguntas que coloquen en los comentarios. Así Muchas es. gracias, profesor, y gracias a los amigos. Adiós. Listo.